me escucha, ¿cierto? Muy buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Sanjaneri Gamarra Madriaga, presidente del Student Chapter SM UNSA, y a nombre de SME Latinoamérica Society for Mining, Metallurgy and Exploration, del Student Chapter SM UNSA y la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de San Agustín, les damos la más cordial bienvenida a esta primera jornada del programa Mining Conference. Este programa tiene el objetivo de potenciar la formación académica especializada sobre temas vinculados a minería superficial y subterránea que contribuyen al desarrollo profesional y personal de los estudiantes de ingeniería de minas. Bueno, en esta oportunidad voy a ser la moderadora junto a mi compañera Marjorie Almanza. Ante todo, presentarles primero la estructura del desarrollo de las dos ponencias que se desarrollarán en el programa para el día de hoy. Cada ponencia realizada por los ingenieros invitados tendrá una duración entre 45 a 50 minutos y luego pasaremos a una ronda de preguntas. Para formular las preguntas, colocan su nombre, universidad o empresa en el chat de Zoom o por los comentarios por la transmisión en vivo por Facebook. Bien, ahora presentaremos al ingeniero Álvaro Rodríguez Munizaga, quien es ingeniero civil de minas titulado en la Universidad de Chile en 1978. Ha desarrollado su carrera principalmente en el área de planificación minera de rajo abierto, con más de 30 años de experiencia, habiendo trabajado en Codelco, División Chuquicamata, Minera Escondida en el cargo de Senior Mining Engineer, Minera Michilia como superintendente de minas y el Tesoro como jefe de minería. Desde el 2001 se ha desempeñado como consultor en empresas de ingeniería como Río Azul y Core Mining, así como de forma independiente, y ha estado involucrado en el proyecto Rajo Norte del Teniente, Mantos Blancos, Cerro Blanco, Polpaico, la mina Tenardita en el Salar Grande y Radomiro Tomic. Asimismo, desde el 2012 hasta hoy, es evaluador a tiempo parcial de proyectos de investigación en minería para CONICIT, ANIT y Corfo, siendo estas agencias estatales. Con su tema, la planificación minera en el siglo XXI, vamos a dar inicio a la primera jornada del programa Mining Conference y le damos el paso, ingeniero, para que pueda iniciar su ponencia. Gracias, Angie, por tu presentación y muchas gracias a el capítulo Student Chapter que permite esta presentación. ¿Ahí ves la primera lámina o no? Sí, ingeniero, puede proyectarla. ¿Sí? Sí, ingeniero, sí la podemos ver. Perfecto. Mi tema es la planificación minera en el siglo XXI. Yo comienzo agradeciendo la directiva del año 2022 del Student Chapter del SME de la Universidad Nacional San Agustín por la invitación a participar en esta
conferencia que me parece sumamente interesante. La presentación trata de mostrar de partida la forma de planificar la mina a rajo abierto durante el siglo XX, porque hemos ido avanzando y estamos cambiando y vamos a seguir cambiando para pensar en qué es lo que vamos a ver, especialmente ustedes, alumnos todavía, en los próximos 30 años, que van a ser los 30 años de su carrera, 30, 40 años de su carrera profesional. Convengamos que la minería es una actividad económica. No se realiza por jugar o por deporte o por ganar honores. Se realiza por obtener beneficios económicos. Por eso se realiza un proyecto minero, para ver si realmente vamos a ganar, vamos a salir igual o vamos a perder dinero. La forma clásica hoy día de medir eso es con el VAN, el valor actualizado neto del proyecto. En inglés eso es el NPV, el Net Present Value. El proyecto minero considera una serie de pasos más o menos estandarizados que describiremos en esta presentación para el siglo pasado y el siglo actual. ¿Qué es la planificación minera de un tajo abierto? Esta pregunta se contesta en 5 etapas principales. Primero, la definición del tajo final, hasta dónde vamos a llegar. Esto es un límite básicamente económico, el cual se llegará en una explotación minera sujeto a una serie de supuestos técnicos y económicos a partir de un inventario mineral. El límite viene dado por el beneficio igual a cero, en que el beneficio se ha calculado como los ingresos por venta de los minerales extraídos en el último incremento, vendidos a precio de mercado del momento en que se extrae, menos los costos del mismo incremento operativamente explotable. Hay que tener cuidado con eso. A veces, sobre todo en gente inexperta, los incrementos no son operativos, no tienen el ancho mínimo para entrar con la maquinaria de nuestro tajo. En ese caso, es absurdo pensar en una explotación en que realmente no la estamos haciendo factible desde un punto de vista de espacio. A partir de este tajo final, tratamos de obtener la secuencia de extracción. Esta secuencia entrega como resultado el tonelaje de los diversos materiales extraídos, lastre, mineral a planta, mineral a otros procesos o destinos, en el periodo de tiempo que se producirá, y se establece mediante fases o pushbacks operativos, no teórica, desde el inicio hasta el tajo final ya definido en la etapa anterior. Desde el inicio significa que se incluye el pre-stripping o primera extracción del lastre hasta encontrar mineral de forma continua, de manera de alimentar el proceso metalúrgico que se haya decidido. El objetivo de esta etapa es encontrar el orden y las zonas a explotar de forma que se logre el mejor resultado económico medido como VAN. Luego viene el plan minero. ¿En qué consiste el plan minero? Define los tonelajes de lastre mineral a planta de beneficio, periodo a periodo. Ojalá con una producción más o menos constante de minerales que copen la capacidad y como consecuencia el estéril necesario extraer previamente. Este plan incorpora los equipos de minado, tamaño y cantidad, el personal,
los diseños geométricos necesarios, las distancias de transporte y los lugares de depositación de estéril. Los equipos de minado son calculados en cuanto a tamaño, de manera concordante con los tonelajes a extraer y la altura de banco considerada. La secuencia de extracción, esta secuencia entrega como resultado el tonelaje de los diversos materiales extraídos, láctea mineral a la planta, mineral a otros procesos, etc., en el periodo de tiempo que se producirá y se establece mediante pushbacks no teóricos. El cálculo del costo de operación y las inversiones del proyecto. Con el plan minero resuelto, será posible calcular la cantidad de equipos necesarios, los que con su vida útil estimada y la cotización de su precio permiten estimar el requerimiento de inversión en equipos, lo que normalmente se llama CAPEX. Lo que, sumado a talleres, oficinas, casinos y tendido eléctrico, entregan el CAPEX del proyecto y las necesidades de inversión en el tiempo debido al reemplazo de equipos obsoletos por baja de la disponibilidad o el aumento de equipos necesarios por mayor tonelaje o por mayor distancia. Se debe agregar la inversión en planta de beneficio y su costo de operación. El costo de operación, normalmente llamado OPEX, es el resultado para la perforación, la tronadura, el carguío, transporte y auxiliares, más ingeniería, muestreo, permisos, patentes, contratistas y otros. El análisis económico del flujo de caja establecido en el punto anterior. Este análisis es generalmente hecho para 3 instancias: la mina, la planta de proceso y el proyecto completo con impuestos, royalties, pago de intereses de préstamo, costo de cierre y de remediaciones ambientales, y se realiza para varios indicadores, entre ellos BAN y tasa interna de retorno. En nuestros países es común usar solo dólares americanos como moneda, aunque sueldos, insumos locales, cánones mineros son pagados en la moneda nacional. Para la mina y la planta no se incluyen impuestos, regalías o intereses. Obviamente para esta etapa se requiere el precio de venta ya aplicado en el tajo final, incluyendo castigos por impurezas y el costo de las ventas, por ejemplo, transporte a puerto y vía marítima. Aquí se debe incluir la pasta principal y todos los subproductos. Estas 5 etapas se resuelven de forma recursiva, es decir, suponiendo a partir de un conocimiento experto, no necesariamente de un cálculo, una serie de costos, precios de venta y rendimientos técnicos, se puede calcular una ley de corte y determinar un primer tajo final, seguido de fases, una secuencia y un plan minero, lo que permite nuevamente calcular costos de minería más reales y realizar nuevamente las 5 etapas descritas con una mejor aproximación. Esto llevará a tomar la decisión de continuar con el proyecto o detenerlo. En el caso de minas en operación, estas decisiones de detener o seguir con la explotación se toman con los balances contables de fin de año a la vista. Una operación a pérdida debe tener muy buenas razones la gerencia o el directorio para continuar en la operación, mientras que una operación exitosa que está rindiendo beneficio seguramente no va a tener ningún problema en continuar en operación. Durante la primera mitad del siglo XX, cosa que ya está un poco lejana, la
planificación minera se basaba en procedimientos heurísticos. En ingeniería, una heurística es un método basado en la experiencia que puede utilizarse como ayuda para resolver problemas de diseño, desde calcular los recursos necesarios hasta en planear las condiciones de operación de los sistemas. La información geológica de entrada eran laboreos antiguos. En casi todas las minas, siempre, en los proyectos, casi siempre hay laboreos anteriores, antiguos, a veces muy antiguos. Y sondajes con recuperación de testigos, que era el método normal durante la primera mitad del siglo XX. Posteriormente aparecen otras formas de recuperación como aire reverso. Más afloramientos ocasionales, lo que permitía generar una interpretación geológica en perfiles, realizada por geólogos e ingenieros de mina con experiencia, a menudo con distancias considerables entre dos puntos, con información. Es decir, distancias considerables me estoy refiriendo a cientos de metros, lo que hacía riesgoso suponer continuidad. Los perfiles dibujados en papel y con códigos de colores propios de cada compañía eran traspasados a dibujo en planta, lo que permitía dibujar el contorno de un banco que contuviera la mayor cantidad de mineral. En el banco que se tomaba como guía. Con el banco guía se podía proyectar hacia arriba y hacia abajo, con un ángulo estimado, el contorno de una mina, siguiendo una inmensa cantidad de trabajo manual, interpolando las leyes manualmente, calculando áreas de mineral y lastre con planímetro, un aparato que posiblemente ustedes ya no conozcan ni se encuentre siquiera, para obtener un inventario de lastre y de mineral banco a banco con las leyes promedio aritmético, lo que debía ser explotado con los equipos disponibles. No siempre se dispuso de camiones en la primera mitad del siglo XX, desde luego. Así que en el caso de usar ferrocarril, que fue lo más común, las pendientes debían ser muy bajas y ojalá los bancos muy largos y relativamente angostos. Para el proyecto anterior se puede estimar un beneficio no actualizado, concepto de actualización que aparece posteriormente en el siglo XX. Este beneficio año a año se calculaba como los ingresos por venta menos los costos. La bondad o calidad del proyecto se estimaba con los beneficios anuales que debían pagar la inversión realizada en pocos años. El criterio económico más utilizado era el periodo de recuperación del capital, comprobando con el inventario de mineral que quedaba suficiente material para procesar y obtener posteriormente ganancias una vez cubierta la inversión. Refinamientos a los dibujos que definían el tajo con el objetivo de mejorar la razón lastre a mineral permitían fijar el tamaño máximo de la mina. Posteriormente, una distancia de seguridad definía las áreas disponibles para talleres, oficinas, chancador primario y campamento, y toda la infraestructura necesaria. Pruebas metalúrgicas y la ingeniería detallada de toda la infraestructura más cotizaciones permitían estimar la inversión necesaria y los costos de operación. El telégrafo y el correo eran las formas de comunicación disponibles, lo que no siempre se encontraba cerca de la faena, e implica una cantidad de tiempo que no nos imaginamos hoy día entre la gente en terreno, la oficina de ingeniería o ventas y el regreso de la información para continuar. Hoy día las comunicaciones inalámbricas de todo tipo prácticamente son instantáneas.
El objetivo minero era llegar al mejor mineral con la mínima remoción de lastre. El dibujo de un primer banco superior o inferior, eso al gusto del ingeniero a cargo, era proyectado hacia abajo o hacia arriba, en papel transparente y con tinta china. Por medio de un planímetro se obtenía el área de zonas con mineral o con estéril. El papel translúcido permitía ver las leyes ya estimadas en las plantas y asignar leyes medias a los sectores explotados en cada periodo. El rendimiento de cada uno de los equipos involucrados, asignados a la explotación, iban generando la producción del periodo en cuestión. Estos procedimientos manuales se repetían año a año, comenzando con una reinterpretación geológica y de leyes basada en las zonas ya explotadas y sus análisis químicos, y modificados con la introducción de nuevos sondajes, lo que implicaba rehacer perfiles y plantas geológicas en un trabajo manual. Segunda mitad del siglo XX. Durante la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo de todas las técnicas involucradas experimenta un avance significativo y un cambio hacia la incorporación y uso de computador, lo que permitió obtener resultados de miles de cálculos en muy poco tiempo. Durante la segunda mitad del siglo XX se introdujeron conceptos como la actualización de los valores monetarios, cálculos matemáticos respecto de los sondajes y su ubicación para mejorar la estimación de leyes, ecuaciones que establecen el equilibrio en taludes para obtener factores de seguridad en los mismos, fórmulas para estimar mejor el uso de explosivos, conceptos como el método ASARCO, referido a disponibilidades de equipos, la teoría de Lane, respecto de leyes de corte, estimación de la energía necesaria para la molienda, asignación dinámica de los equipos de transporte y el concepto de bloque. El concepto de bloque permite discretizar todo el volumen de un yacimiento, incluido el lastre. El yacimiento mineral se representa ahora mediante este modelo de bloques, el que abarca todo el volumen, no solo el mineralizado, necesario para los estudios de geología e ingeniería. Por ejemplo, en el caso de los taludes, deben estar incluidos dentro del modelo de bloques. Por lo tanto, mucho más allá de la zona mineral, debe ser el diseño del modelo de bloques. Los yacimientos son representados por estos modelos y ya no solo por perfiles y plantas, que continúan siendo la etapa inicial de representación geológica de un cuerpo mineralizado. A cada bloque se le puede calcular un tonelaje, una ley para la pasta principal y todas las pastas secundarias, una mineralogía, propiedades mecánicas como por ejemplo RQD, humedad, densidad, recuperación metalúrgica o consumo de ácido, energía para moler, etc. Hay minas cuyos modelos de bloques tienen más de 60 valores de información. El bloque, unidad primaria de información, es en general un paralelepípedo de altura igual a la altura de un banco y con dimensiones de largo y ancho de la altura. Dimensiones de bloque comunes son 5, 10 o 15 metros. Al discretizar en bloques el yacimiento completo, se pueden aplicar diversas técnicas numéricas con el uso de computadores, lo cual se realiza en segundos o minutos. Ejemplo, geoestadística, elementos finitos y métodos como Leslie-Grossman, Whittle, Bishop, Morgenstern and Price y otros. En resumen, la planificación minera durante la segunda mitad del siglo XX quedó establecida con criterios técnicos claros y procedimientos más o menos universales. Por ejemplo, el criterio de que debe ser auditable,
exigencia de los códigos de reserva, de los cuales hablaremos posteriormente. Como ejemplo de la magnitud del problema, debido solamente a la cantidad de datos, tenemos el modelo de bloques en el yacimiento Radomiro Tomic de Codelco. Para el año 2006, el número de bloques en el sentido este-oeste era 220, en el sentido norte-sur 812 y en 63 niveles. Total de bloques, más de 11 millones. En general, se puede considerar que un yacimiento, una mina pequeña, debe tener del orden de 5.000 bloques, mientras que una mediana 5 millones. Y vemos que una mina grande, más de 10 millones de bloques, lo cual hace imposible cálculos manuales. Por ejemplo, para la programación de la secuencia de un yacimiento con 2.000 bloques, 2.000 bloques, dijimos que Radomiro tiene 11 millones. Dentro del rasgo final, mediante programación lineal, una técnica de investigación de operaciones que supongo conocida por usted, requiere para 6 periodos a programar 24.000 variables, 12 restricciones de minería y planta de proceso, 312.000 restricciones de precedencia. Los bloques superiores deben ser explotados antes que los inferiores, y 2.000 restricciones de reserva. Ya durante la segunda mitad del siglo XX, el lenguaje Fortran, el primer manual de Fortran apareció en 1956, se pudo asignar leyes de acuerdo a un método geoestadístico a cada bloque, y con el trabajo de Lerch y Grossman, publicado en 1965, durante 1970 se podía calcular en minutos, no en computadores personales ni cosa parecida, en computadores tipo mainframe que requerían instalaciones especiales por el tamaño. El rasgo final de un yacimiento requiriendo valores de costomina y del proceso, recuperación metalúrgica y al menos un ángulo de talud, considerando desde luego un precio de venta. Aplicando un truco, que es variar el precio de venta de la pasta involucrada, dado el corto tiempo de proceso, se podía obtener una serie de tajos ordenados económicamente. Esta secuencia, conocida como pits anidados, permiten la generación manual de fases y con ellas hacer el plan minero. Las fases y las rampas de acceso son diseños no óptimos del ingeniero a cargo. Respecto de la geoestadística, hay muchos métodos disponibles y van a seguir existiendo muchos más, ¿ya? Y generándose refinamientos, lo cual significa, entre otras cosas, que solamente especialistas, no ingenieros, podríamos llamar, sin especialización en geoestadística, van a ser los capaces de estimar reservas. Aquí tengo algunos métodos como el Kriging disjunto, el Kriging de indicadores, el Kriging de probabilidad, el log normal, el multigaussiano, etc. Basándose en los pits anidados, se puede discretizar nuevamente el problema, generando fases de explotación, que son un concepto de operación. Por ejemplo, para un yacimiento con reservas aproximadas para 20 años de explotación, se pueden generar unas 8 fases, en realidad entre 7 y 10. Las primeras 6 de 2 años, en toraje en bioproceso, la siguiente fase de 3 años y la última siempre es más larga, porque queda más lejos en el tiempo. Las fases se diseñan manualmente en el computador con el ancho operacional que permita la máxima productividad de los equipos de carguío
con el equipo de transporte asociado, pendiente de los caminos de transporte entre bancos de 10% y ángulos globales del Tajo provenientes de estudios separados. A fines del siglo XX se reconoció, y este es otro concepto que hay que ir manejando, que muchos de los valores a usar en la planificación minera no eran exactamente conocidos y que podían tener variaciones respecto al valor usado. Se han aplicado al menos dos técnicas para tomar en cuenta la incertidumbre en los datos. La incertidumbre en los datos es ineludible, inevitable. Por ejemplo, de formas de atacarla, sobre todo durante finales del siglo XX, el diagrama Spider y el software @risk. Para el primer caso se consideran en base a juicio experto cuánto podría variar en el futuro un valor cualquiera, por ejemplo, el precio o algún rendimiento. El @risk es un software basado en la técnica de Monte Carlo, lo que supone que para cada valor de un parámetro, una probabilidad de ocurrencia. Esa probabilidad normalmente se le pide al ingeniero experto. También se puede equivocar ahí o tener un sesgo. De tal modo que al hacer miles de iteraciones se trata de evitar el sesgo o las preferencias que pueda tener el que está suponiendo las variaciones. Y con ello se entrega ya no un valor de Van o de TIR, sino que un perfil de valores de Van o de TIR. Vamos ahora a la primera mitad del siglo XXI, del cual llevamos 20 años y nos quedan 30. En esta sección me interesa presentar algunos temas que creo dominarán la planificación minera para estos próximos 30 años. En primer lugar, la calidad de los datos y estándares de informes de reservas, los modelos geológicos implícitos, el uso de leyes de corte variables en el tiempo, DBS, que es programación directa de bloques, el Direct Block Scheduling, las incertidumbres de todos los valores involucrados en el proyecto minero, nuevos métodos de investigación de operaciones, aplicaciones de drones, posiciones de balde de carguío, discriminación de mineral y, por último, el concepto de disponibilidad que está tomando cada vez mayor importancia. Los informes técnicos de reservas, que son la base de la planificación minera, deben cumplir las directrices reglamentarias nacionales, tales como el National Instrument 43101, el NI 43101, o el Joint Ore Reserves Committee Code, el JORC. Que son de dos países distintos, el primero de Canadá, el segundo de Australia. Son una parte necesaria de los programas de exploración mineral hoy día. Los datos recopilados en un programa de exploración mineral deben presentarse en un informe técnico preciso, redactados y firmados por una persona calificada o competente, un tercero e imparcial e independiente de la propiedad y del emisor del informe. En 1997, en Denver, Colorado, Estados Unidos, el grupo alcanzó un consenso de las definiciones normales, conocidas como el Acuerdo de Denver, que ahora son comunes a todos los países que forman parte del CIRISCO, una organización mundial respecto de informes de reservas.
En el Instituto de Ingenieros de Minas de Perú se ha trabajado en estos aspectos. Ya hace años hay toda una preocupación al respecto y un avance. Me parece, no estoy seguro, que Perú no pertenece todavía al TRILSCO, pero tarde o temprano lo hará. Para estos códigos y las personas competentes, existen numerosos acuerdos de reciprocidad entre diversos países. De esta manera, la planificación minera se inicia y basa en datos obtenidos y usados de acuerdo a protocolos internacionales reconocidos. Esto representa un gran paso en la estandarización de datos y procedimientos. Ustedes pueden tomar contacto con esta dirección de la Comisión Minera en Chile, la que muestro abajo. El uso de software en la planificación minera ha sido fundamental durante la segunda mitad del siglo XX, incluso hasta inicio de este siglo. La planificación minera tradicional ha consistido en un proceso de 3 pasos que combina el cómputo del pit final de secuencia pitanideado usando los algoritmos de Lerchey-Grossman y Pseudoflow. Whittle, Maptec, Vulkan, Deswik son casas de software que han puesto a disposición del mundo entero, puesto que hay oficinas en el mundo entero que permiten tener acceso a estos software. El diseño manual de fases, usando software del tipo CAD de minería, Deswik, Datamine, Vulkan. Lynx desapareció, era un software canadiense, etc. Y C, el cómputo de un plan de producción o agendamiento, usando métodos de optimización meta-heurísticos o cálculos manuales. Por ejemplo, Blazor, de BHP Billiton, MindMax, Evolution, Simo, MindSight, Datamine, Deswik, etc. En todas las minas en operación y en los proyectos nuevos de las compañías mineras, existe una manera de hacer las cosas. Así, en algunas usan software de distintos proveedores para la generación del modelo geológico, el modelo de bloque, la asignación de leyes, el cálculo del pit final, diseño de fases, etc. Estos distintos programas aplican casi siempre los mismos conceptos fundamentales. Sin perjuicio de lo anterior, hay algunos desarrollos recientes que no han sido incorporados por todos. Uno, el modelo implícito, y otro, el Direct Block Scheduling. Son 2 ejemplos de lo que menciono. Para el tratamiento de las incertidumbres geológicas y de leyes, hay 2 desarrollos, el modelo implícito y la ya conocida geoestadística. Un modelo geológico es una representación de la distribución espacial de atributos geológicos y petrofísicos basados en información fragmentaria, normalmente sondajes. Ojalá sondajes con recuperación de testigos. Requiere información de entrada, una conceptualización geológica, que es idea del geólogo, la construcción, puesto que los sondajes se proyectan a perfiles, la interpretación de cómo entre 2 perfiles varían las distintas, por ejemplo, leyes, y los últimos 3 pasos son cercanos pero irrepetibles entre 2 geólogos. El modelo geológico representa la realidad no es igual. Los modelos implícitos son aceptados de acuerdo a los códigos York y NI 43101. Inicialmente no lo eran, ¿eh? Y los programas para ejecutarlos están siendo mejorados año a año. Los resultados son más rápidos y tremendamente más rápidos,
y de calidad equivalente a la metodología tradicional de geólogos. Estimo, por lo tanto, que se transformarán en adelante en estándar de facto para la construcción de los modelos geológicos debido a su mejor precisión, mayor rapidez de confección y actualización, sobre todo de actualización, y menores costos totales. A continuación vemos un ejemplo muy básico. Este es una nube de puntos. Esta nube de puntos, en base a un computador y una matemática incluida en el programa, genera una serie de triangulaciones y se puede llegar mediante el refinamiento de estos cálculos a un detalle casi perfecto de la figura original. Es una técnica importada de computación gráfica, representa una superficie de datos en 3 dimensiones y utiliza lo que se llama RBF, un tipo de funciones. Hay distintas casas de software que proveen de este tipo de programas para calcular estos modelos implícitos. Por ejemplo, Leapfrog Mining, Leapfrog Geo, Vulkan, MineSight, Micromine y GEMS. El modelamiento implícito usa para interpolar las RBF. ¿Qué son las RBF? Son Radial Basis Functions, que son unos algoritmos que permiten la inter y extrapolación de datos numéricos continuos y de categorías. En un yacimiento a ser explotado a cielo abierto, la heterogeneidad de la distribución de leyes y tonelajes del depósito indican que no toda la roca dentro de la mina será enviada a planta de proceso. En este contexto, la ley de corte define las cantidades de lastre y de mineral considerando parámetros económicos. El modelo básico es un modelo de equilibrio en el cual se calcula la ley de corte a partir del equilibrio entre gastos e ingresos. El precio menos el costo planta por la ley por la recuperación menos el costo mina menos el costo de proceso. Se puede calcular la ley y para un camión con material que pasa frente al chancador primario se puede despreciar el costo mina porque ya se extrajo. Ese material ya fue explotado y se extrajo y por lo tanto el costo mina se puede despreciar y obtener una ley de corte a planta, que es más baja que la ley de corte original. En 1964, Kenneth Lane propuso un modelo distinto al anterior, con el objeto de maximizar el BAN, en que considera el valor del dinero en el tiempo y las capacidades de la mina, la planta y refinación, e introduce un costo de oportunidad. La aplicación de este modelo implica necesariamente leyes de corte decrecientes en el tiempo. En Chile llamamos florear la mina a esto. No sé cuál es el título o la forma coloquial de referirse en Perú a esto de explotar lo mejor primero e ir dejando lo más malo para posteriores. Modelos posteriores, por ejemplo, Nieto y Bassetán, 2006 y 2007, modifican el costo de oportunidad incorporado por Lane con un factor de optimización, lo que conduce a un mejor BAN aún que con la aplicación original de Lane. Modificaciones posteriores incorporan escalamiento en el precio de venta y el costo de operación. También se ha incorporado la opción de un stock y algunos costos debido a impactos ambientales, que puede ser bastante más importante en el futuro. Varios autores han continuado tratando de mejorar
la conceptualización del modelo de leyes de corte. Incluso el mismo Lane, para incorporar, por ejemplo, el cálculo de leyes de corte para otros minerales económicos presentes en el yacimiento. Hay dos conceptos fundamentales que me interesa enfatizar. Primero, durante el siglo XXI, los proyectos mineros continuarán aplicando modelos de cálculo de leyes de corte que mejoran el VAN. Segundo, hoy se aplican modelos estocásticos para el precio de venta y la distribución tonelaje ley. Los modelos estocásticos consideran múltiples realizaciones equiprobables del precio de venta y de la distribución tonelaje ley. El modelo básico de Lane permanece heurístico e indica la necesidad de desarrollar e implementar modelos de programación matemática para obtener la solución óptima. Hay que dejar claro que la complejidad computacional de estos modelos es alta y seguramente mejoras en este tema e implementaciones computacionales dominarán la planificación minera hasta 2050. En este siglo, nuevas tecnologías de optimización están cambiando este enfoque tradicional, como por ejemplo el agendamiento directo de bloques que está reemplazando a los tradicionales pits anidados, incorporando parte del agendamiento de bloques en el diseño de fases. Avances en tecnología, ya dijimos que las fases eran no óptimas y es 90% lo que entregan los resultados y 10% mano del ingeniero. Avances en tecnologías de optimización. La planificación minera no es capaz de solucionar el riesgo asociado a un plan minero, debido a la incertidumbre. Durante bastante tiempo, ya en la segunda mitad del siglo pasado, la planificación minera usó una metodología de 3 pasos. Optimización del pit con pits anidados, definición de fases que acabo de decir, no son óptimas, y programación banco a banco. Estos tres pasos se aplicaban con algunos refinamientos para mejorar el VAN. El Direct Block Scheduling, o programación directa de bloques, es hoy día una alternativa a la metodología convencional. Opera en un solo paso, yendo directamente del modelo de bloques a los resultados de programación. Es un desarrollo originado en Brasil. El DBS considera todos los periodos de minado simultáneamente y demanda una alta potencia computacional, solo disponible con la tecnología de 64 bits. En estos últimos años, la disponibilidad de nuevos algoritmos basados en programación entera y heurísticas han mejorado la competitividad de DBS, integrando decisiones de agendamiento en la etapa de diseño de fases. Por lo tanto, se trata de un desarrollo que puede que llegue a dominar la planificación minera. Con recuperación de polvo, más en algunos casos un pique, desde un escándalo que hubo por falsificación de datos, que sean tomados cumpliendo protocolos exigentes y auditables. Ya mencionamos el NI 43101 y el Código York. Durante este siglo XXI, el apego a estos códigos será una exigencia cada vez más rigurosa para los proyectos mineros, en especial cuando se refiere financiamiento externo al dueño y o cuando se pretende cotizar en bolsa. Ustedes habrán visto que muchos de los proyectos mineros hoy día requieren miles de millones de dólares para invertir. Ese capital no lo tienen las compañías mineras.
lo solicitan en préstamo a los bancos, a consorcios de bancos, porque un banco no lo presta tampoco, lo presta un grupo de bancos. Este grupo de bancos requiere, por lo tanto, que la base del proyecto minero, que son las reservas, vengan calculadas de manera no cuestionable, que nadie pueda cuestionar las reservas. Para eso son los códigos de reservas, el NI 43101 y el YORK. Hay otros más. Esta presentación supone que todos los datos necesarios para la planificación minera ya han sido obtenidos. Leyes, trayectoria de sondaje y sus collares, densidades, parámetros mecánicos de las rocas, recuperaciones metalúrgicas, topografía de la superficie, especies mineralógicas presentes con sus alteraciones, precios de los insumos principales, energía eléctrica, combustible, explosivos, mano de obra, etcétera, etcétera. Hoy día los modelos de costos realizados en planillas de cálculo tienen cientos de ítems y miles de cálculos al considerar horizontes de planificación 10, 20 o más años, como por ejemplo distintos tipos de explosivos, etcétera, etcétera. Entonces hay que manejar estas cosas de alguna forma diferente. Cualquiera de ustedes, para evaluar durante 2022 un proyecto que puede durar 20 años en producción, esta pregunta clásica es para demostrar con claridad el concepto de incertidumbre, que se refiere a falta de seguridad o ser proyecto minero. Cuando hablamos de futuro, nadie sabe qué sucederá, excepto con los seres vivos que tenemos un fin obvio. ¿Quién previó durante 2020, hace muy poco tiempo, con una buena aproximación, el presente precio del cobre? ¿Quién previó la pandemia del COVID y la actual inflación? Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico respecto del precio del oro desde de mayo, hace un año, desde mayo del 2021 hasta hace 10 días atrás. Podemos ver que hasta octubre el precio estuvo más o menos en los $1.550 como máximo. De repente empieza a subir un poco y desde enero o febrero de este año se pega un salto violento, aunque estos últimos días hemos visto una baja, habiendo llegado a casi $2.000 por onza Troy, ahora ha bajado a $1.800. En el caso del fierro pasa algo semejante, aunque acá tenemos una escala de años, no de meses, pero vemos también que en el 2022 hemos llegado a un precio muy superior a lo que se tenía en los años 2017-2018. La pregunta entonces es, ¿cómo genero yo un precio aceptable para proyectar mis entradas por los próximos 20 años? Es decir, yo tengo una incertidumbre básica en la evaluación de cualquier proyecto minero, a menos que éste sea de una cortísima duración. Existen varios tipos de incertidumbre en los planes mineros. Se desarrollan con la metodología tradicional. Entre las principales, incertidumbre económica debido a la variación de precios, operativa respecto a la disponibilidad mecánica de los equipos y el personal, el riesgo geotécnico respecto a la esterilidad de las taludes del Tajo, geológico respecto a la cantidad, calidad y distribución de mineral. Estas incertidumbres serán cada vez mejor resueltas durante este siglo, con conceptos que no son del manejo habitual de los ingenieros de mina. Otra incertidumbre o riesgo es el riesgo político.
ejemplo claro son las expropiaciones o nacionalizaciones. Últimamente vemos el caso de comunidades, como en las Vampas. Este tipo de riesgo de incertidumbre no es proyectable ni cuantificable, pero parece que en este siglo serán cada vez más frecuentes. En especial, se debe considerar la escasez de agua, de que para minimizar este riesgo mejor tener un abastecimiento asegurado de agua que sea independiente del marco legal, que puede cambiar, y de las comunidades vecinas, que cada vez están ejerciendo más presión sobre los proyectos en operación. Entre los conflictos latentes hay que mencionar el de Huancavelica, donde los pobladores de San Pedro de Ocabamba, Ayamarca y Tíbilo protestan contra la minera Antapite. Apurímac, con bloqueos en el corredor vial de ingreso y salida, contra las Vampas. Junín, en el que los pobladores de Chala Alta reclaman presunta contaminación en la empresa minera de Más. Cusco, donde se inició un paro indefinido en Chumbivilca contra la minera Hatbay, y Ayacucho. Es decir, el riesgo político es muy difícil de cuantificar y de proyectar. Hay al menos dos universidades, la Universidad Adolfo Ibáñez y McGill University, que han desarrollado el enfoque de incertidumbre en la industria minera con el apoyo financiero de agencias estatales o de compañías mineras. Han desarrollado enfoques académicos y precomerciales, en la mayoría de los casos, con cantidades de bloques menores que los yacimientos reales. Es decir, hay espacio para mejorar. Existe una copiosa literatura en la planificación minera bajo incertidumbre por parte del laboratorio Cosmos en McGill University, dirigido por el profesor Dimitrakopoulos. Un excelente resumen de estas publicaciones se incluyen en Ramazani y Dimitrakopoulos del 2018. Sin embargo, la forma de considerar la incertidumbre en el problema es primaria. Solo se limita a castigar los escenarios donde no se cumplen los límites de producción o extracción. Es decir, esta familia de modelos define una secuencia de rasgos, pero no cambian la decisión del destino de un bloque. Así que si un bloque era considerado originalmente como lastre, el modelo sigue asumiendo que es lastre, incluso si en algún escenario este bloque puede tener una ley muy alta. Por otro lado, computacionalmente, estos modelos solo permiten resolver problemas de tamaño pequeño a optimalidad, requiriendo el uso de heuricas que están fuera del alcance actual de los estudios de los ingenieros de mina y de esta presentación, de tal modo que en la medida en que se desarrolle esta computación que permitirá mayor cantidad de cálculos, mayor cantidad de memoria, mayor velocidad, se podrán ir aplicando más completamente a los yacimientos completos. Para la incertidumbre económica se ha intentado aplicar la teoría de opciones reales, lo cual sirve como un complemento al BAN en el sentido que asigna un valor financiero específico a la flexibilidad respecto de un proyecto, derivado de la valoración de opciones financieras. ROA considera el desembolso inicial de una inversión como una opción, de diferir la inversión completa y solo hacer tal inversión si las condiciones del mercado lo justifican. Mientras mayor sea esta flexibilidad, mayor el valor de la opción. El flujo de caja descontado, por otro lado, asume que el valor total de una inversión está sujeta a un grado de incertidumbre fijo durante el plazo total de la inversión. ROA se basa en la realidad más probable. Esta incertidumbre irá disminuyendo en el camino.
Si esto sucede, la gerencia podrá aprovechar esta información adicional y convertirla en decisiones estratégicas que podrán transformar en un valor adicional del proyecto. La valorización de opciones reales, por ejemplo, es motivo de una tesis en una universidad en Perú, en Piura. En virtud del tiempo vamos a saltarnos un poco estas descripciones. Otras dos lecturas están incluidas en la presentación por si alguien quiere estudiar con mayor detención las opciones como método de evaluación de proyectos mineros. Existen varias técnicas de investigación de operaciones que se han estado desarrollando en las universidades, algunas que ya han sido incorporadas en los software mineros más conocidos. La más popular, sin duda, es la programación lineal, pero hay varias más. Por ejemplo, el algoritmo genético, el recocido simulado, la colonia de hormigas, la búsqueda tabú y otras. Hay muchas otras. Hay algunas que efectivamente tienen aplicaciones mineras, por lo menos a nivel académico. Los drones, al igual que los camiones, no participan en la planificación minera, pero sí pueden llegar a ser herramientas útiles en planos, en levantamientos topográficos y modelos 3D para minería realizados mediante fotogrametría de drones. Hay muchas empresas que están vendiendo este servicio y seguramente Perú también las tiene y está avanzando cada vez más. El cálculo de las leyes de un yacimiento se basa en la geoestadística, técnica ya aceptada de manera universal. Estimo que se seguirá aplicando con los múltiples refinamientos desarrollados en los últimos 30 o más años. Todas las casas de software geológico minero tienen disponibles paquetes de aplicación de geoestadística básica y avanzada, lo que permite asignar leyes de la pasta principal a todos los bloques y de algunas pastas secundarias y calcular. Para sacar provecho de la variabilidad de los datos originales y dado que el kriging o krigage, como a mí me gusta, suaviza los resultados, se ha considerado necesario un paso adicional en la estimación de ley, y es el de generar otras realizaciones del yacimiento en estudio, pero manteniendo los mismos valores estadísticos de la población original de datos. Hasta ahora se ha aplicado la simulación geoestadística, técnica que consiste básicamente en generar simulaciones del yacimiento en estudio, para lo cual se utilizan al menos dos métodos, las bandas rotantes y la simulación gaussiana. No vamos a entrar en estas técnicas porque se me acaba el tiempo y vamos a ver solamente las preguntas que ustedes quieran hacer. Muchas gracias. Bien, ingeniero. Agradecemos al ingeniero Álvaro Rodríguez Munizaga por su excelente presentación y por todos los conocimientos y experiencias que nos ha otorgado el día de hoy, que sin lugar a duda van a ser de gran aporte para nuestro crecimiento profesional en el sector minero. Bien, ahora vamos a dar lectura a las preguntas que se han formulado. Primero iniciamos con el compañero Brandon Kawayapo. Él tiene dos preguntas. Menciona, actualmente se está escuchando acerca de la planificación minera robusta y también la planificación minera bajo incertidumbre. ¿Qué tan aplicables son estas nuevas tecnologías o forma de realizar el planeamiento a largo plazo en la industria actual de hoy en día? Bueno, como algo mencionado, en general,
han sido desarrolladas en universidades. Yo cito específicamente a la Universidad McGill y muchos artículos en que aparece el doctor Dimitrakopoulos. Los desarrollos son exitosos en el sentido académico. Han demostrado que es posible manejar la incertidumbre y mejorar el van. El problema es que los ejemplos de yacimientos que ellos pueden considerar como sus datos de entrada son yacimientos pequeños y ellos no tienen limitación de tiempo en hacer el estudio. Es decir, puede que un programa computacional aplicado a un estudio en particular, a un momento en particular, demore horas. Eso, por una parte, es complejo en la industria real. Por otro lado, el resultado es muy difícil de venderle a los directores y a los gerentes generales de las empresas, porque aparece como una caja negra, producto de un computador y que nadie entiende cuáles los conceptos de la técnica de qué hay detrás, qué hay metida dentro de esto. ¿Ya? Por lo tanto, hay que esperar paso a paso mejoras y seguramente muchos de ustedes las verán. ¿Cuál es la otra pregunta? Bien, la última pregunta son sobre el pushback. ¿Cuánto se puede variar el ancho como determinarlo de manera más óptima? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias económicas operativas? Bueno, cuando yo varío el precio de la pasta principal, me sale una serie de anillos, llamémoslos así. Algunos anillos son muy delgaditos y por lo tanto no son explotables. Yo no alcanzo a colocar una pala o incluso un cargador frontal en un anillo que es solamente del ancho de un bloque, cuando para una pala yo necesito a lo mejor 100 metros de ancho para que funcione bien. Por lo tanto, hay que compatibilizar el equipo minero que yo voy a usar con el mínimo que yo puedo extraer a partir de los pits anidados. Las fases son una etapa no óptima, dependen del diseño manual. Hay algunas aplicaciones computacionales muy primarias que yo creo que no se justifica. Adicionalmente a las fases, hay que considerar las rampas de acceso, que tampoco son óptimas. Por lo tanto, nos hemos alejado de la optimicidad técnica del proyecto. Pero eso es, a mi entender, plenamente aceptable frente a una incertidumbre mucho mayor, que es qué va a pasar con el precio en los próximos 4 o 5 años. ¿Va a haber otra guerra en los próximos 5 o 10 años? ¿Va a haber otro tipo de pandemia durante el desarrollo del proyecto que estemos considerando? ¿Van a haber pueblos no necesariamente indígenas que nos impidan trabajar en un yacimiento que todos los permisos? Esos para mí son incertidumbres de mucho más peso que si de una fase me equivoco en 2 o 5 metros. ¿Ok? Bien, ingeniero. Bueno, entonces vamos a hacer la última pregunta, que es en cuanto a la determinación de fases. Esta es una
Bueno, la metodología es el algoritmo de optimización con lo flotante. Según su experiencia, ¿qué tan certero es esta metodología? ¿Qué recomendaciones nos brindaría para determinar las fases más óptimas? ¿Y cuándo recomendaría usar el Direct Block Scheduling, DBS? Bueno, respecto de cantidad de fases, hay que ser muy claro. Al principio yo conozco mejor el yacimiento, al principio de la explotación. Las zonas más cercanas las conozco mejor. Por lo tanto, yo puedo hacer fases más pequeñas. Hacia el final, seguramente yo voy a ir agregando durante el desarrollo de mi proyecto nuevos sondajes y voy a ir mejorando con el tiempo, porque además todo el mineral que he ido explotando y las fallas que he ido descubriendo lo voy incorporando en el modelo. De tal modo que respecto de cantidad de fases, yo voy a partir con fases más pequeñas y numerosas e ir espaciándolas y agrandándolas hacia el futuro. Ahora, el tamaño mismo de las fases, bueno, eso depende en cierta medida de la vida útil o reservas que yo tenga consideradas. Si yo tengo considerada un yacimiento que me dura 10 años, por ejemplo, podría ser un yacimiento de oro, entonces yo voy a tener fases de 1 año al principio y a lo más tendré una última fase de 3 años. Pero si estoy hablando de un yacimiento de cobre, como las Bambas, que a lo mejor va a tener una vida útil de 50 años, resulta que si yo veo el factor de actualización de los flujos, a los 20 años el factor de actualización ya me reduce esos flujos a, no sé, el 30% casi de lo comparado con el flujo del año 1. A los 40 años ya es absolutamente despreciable, no hace diferencia. De tal modo que yo voy a tener fases de 2 a 3 años, los primeros 10 años, luego de 3 a 4 a 5 hasta los 20 años hacia adelante, fases de 5 años y no me preocupo por el resultado. No me preocupo, ¿ya? Porque el factor de actualización económico va a suavizar todo lo que haga yo. Si, por decir una cosa, el año 25 hago yo una fase de una cierta longitud, 3 años, y mi compañero en la oficina hace una fase de 4 años y un tercero hace una fase de 5 años, el resultado va a ser, al actualizar los flujos monetarios del proyecto y calcular el BAN, va a ser exactamente igual. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, Angie? No, ingeniero, son esas las preguntas que se han formulado para su ponencia. Bueno, agradecerle nuevamente por su participación en esta primera jornada que se ha programado para el día de hoy, y también por haber respondido a las preguntas del público participante. Bueno, ahora vamos a dar por finalizado la ponencia y vamos a darle pase a la gerenta de SM Latinoamérica para darnos, bueno, como representación de SM Latam en esta primera jornada del programa Mining Conference. Buenas noches a todos, ingeniero Rodríguez, realmente una clase magistral. Yo no soy ingeniera en mina, yo soy administradora. He trabajado en minería toda mi vida, pero he entendido mucho más de planeamiento de lo que nunca entendí. Que SM se preocupa muchísimo de los estudiantes, que la parte técnica y todo lo que usted nos ha indicado. Tenemos en Estados Unidos un concurso de planeamiento metálico, también el no metálico, donde intervienen todos los capítulos de estudiantes a nivel mundial. Han tenido muchísimo éxito, especialmente el año pasado ganaron 3 equipos de Perú, y este año han sido finalistas
Entonces eso indica que los chicos también tienen mucho empeño en este tema. También en Perumín tenemos un concurso de planeamiento desde el año 2014. Entonces en muchas universidades, incluida la UNSA, felicitaciones Angie, esto se hicieron a partir de esto equipos de planeamiento entre ellos. Y es por eso que, digamos, han podido, en estos equipos de planeamiento, ellos como que contactaban con ex estudiantes, con ya profesionales, y hacían estos equipos con los mejores chicos, con todo, y lo han mantenido en el tiempo. Entonces, son 3 universidades que siempre se han destacado con esto. Tenemos, por eso es que me ha parecido realmente magistral su charla, porque es un entendimiento del planeamiento desde sus inicios. Lo felicito muchísimo y sobre todo por la colaboración con los estudiantes y digamos que el concepto de colaboración y de ayudarlos para que entiendan esto desde su primera etapa, desde su historia, y en nombre de ellos también le agradecemos muchísimo. Nosotros en SM Crisco no lo tienen en ese momento. En el instituto están en el proceso. Nosotros en SMI tenemos sí, el miembro registrado, que es el miembro, digamos, que es el QP. Así como distintas asociaciones, ¿no? Entonces tenemos a nivel de Sudamérica con nuestro miembro. Muchos QPs y le SMI. Y me encantaría que antes del concurso de planeamiento de Perumín pudiera darnos otra charla a todos estos estudiantes para que tengan una idea, ¿no? Más amplia como usted lo ha puesto. Muchísimas gracias. Felicitaciones también al capítulo de estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Angie como presidenta. Y bueno, felicitaciones a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Maritza Moare, por su presencia en esta primera jornada, también por su soporte para la realización de este programa. Bien, se tenía programado también otra ponencia para el día de hoy, pero esta se pasará para la siguiente jornada que se realizará el día 28. Bien, de hecho, invitarlos a la segunda jornada que se va a realizar de este programa será a la siguiente semana, el 21 de mayo. Esa será la segunda jornada y también tocará temas sobre planificación superficial. Así que todos quedan invitados a esta segunda jornada y agradecerles su participación en esta primera jornada del programa Main Commerce. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Angie, y le comento a todos los presentes que el concurso de planeamiento de Perumín ya está avanzando y este año, digamos, hacemos siempre, cambiamos, ¿no? Este año toca planeamiento superficial, o sea que súper interesante. Okay, muchas gracias.